No importa qué tan enredada esté tu vida, Dios te sigue llamando hijo amado. Y aunque el mundo diga que ya es tarde, Jesús te dice, no temas, basta que tengas fe. Quédate y escucha estas dos interesantes historias. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo rebelde, que luchaba contra David por obtener el trono, se dio a la fuga. Iba montado en una mula, y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgando en el aire, y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab, el general del ejército de David. Acabo de ver a Absalón colgando de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó 3 flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela, instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey David le contestó: si viene solo, es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar, tú quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: le traigo buenas noticias a mi señor. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. David le preguntó: ¿pero mi hijo Absalón está bien? Respondió el etíope: que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra ti, mi señor. Entonces el rey David se estremeció, subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar, mientras decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso, aquella victoria se convirtió en un día de duelo para todo el ejército. Cuando se enteraron de que el rey David estaba inconsolable por la muerte de su hijo, las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Queridos oyentes, la historia de David y Absalón nos enfrenta a una de las verdades más grandes del corazón. El amor de un padre o de una madre es más fuerte que cualquier ofensa. Absalón era famoso por ser el hombre más guapo de Israel y por su cabellera larga y abundante, pero lo había perdido todo por su propio orgullo. Se ha quedado enredado en las ramas de una encina. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. Nos enredamos en nuestro orgullo, en nuestras malas decisiones o en querer tener la razón y terminamos colgando en un vacío de soledad. Pero lo más impactante no es la caída de Absalón, sino el grito de David. Mientras todos celebraban la victoria de la guerra, el rey David lloraba en su habitación. Para el mundo se había eliminado a un enemigo. Para David había perdido a su hijo amado. Esta lectura viene a enseñarnos que el amor de Dios nuestro Padre para con nosotros es indescriptible. No importa qué tan lejos te hayas ido o cuántas veces te hayas rebelado contra el Señor, el corazón de Dios no busca destrucción, busca tu regreso. Dios no celebra cuando el pecador cae, Dios llora porque quiere recuperarlo. Y también tenemos que ver a este Joab,
el general que sabía que David había ordenado no tocar a Absalón, a pesar de su rebeldía. Pero Joab decidió que su propio criterio era mejor que el del rey David. Pensó, tal vez, David es un sentimental. Si no mato a este rebelde ahora, la guerra seguirá y morirá más gente. A veces, por querer solucionar un problema rápido o por creer que tenemos la razón, pasamos por encima de la autoridad o de la voluntad de Dios. Recuerda que hay un Padre que no te juzga, que te espera y ha dado su vida por ti. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, empeoraba. Había oído hablar de Jesús. Entonces buscó la manera de acercarse a él en medio de su desesperación. Se coló aquel día entre la multitud y tocó por detrás el manto de Jesús, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Al tocar su manto, inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró entonces Jesús y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y algunos se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Hoy el Evangelio nos regala 2 milagros que se cruzan. Para enseñarnos que a Dios nunca se le hace tarde, vemos a una mujer que llevaba 12 años sufriendo, gastando todos sus recursos y empeorando. Ella no esperó a que Jesús la mirara, ella provocó el encuentro. Su fe
fue tan real que obligó a que la fuerza de Dios saliera de él. A veces solo necesitamos tocar el borde del manto de Jesús con una fe del tamaño de un grano de mostaza. Y mientras Jesús atiende a esta mujer, la hija de Jairo muere. Los mensajeros dicen algo cruel: no molestes más al maestro. Esa, queridos oyentes, es la voz del pesimismo que todos oímos cuando el problema empeora. Pero Jesús responde con la frase que hoy es para ti: no temas, basta que tengas fe. Para el mundo la niña estaba muerta, para Dios solo dormía. Jesús nos enseña que Él tiene la última palabra, incluso cuando la situación parece haber llegado a su fin. Él entra en tu casa, te toma de la mano y te dice: levántate. No importa si llevas años sufriendo o si sientes que tu esperanza acaba de morir. Jesús siempre está caminando contigo. Ten fe. Señor Jesús, hoy me acerco a ti entre la multitud. Hoy quiero con humildad tocar el borde de tu manto, que de ti salga esa fuerza que restaura mi paz, que seca mis heridas y que calma mi ansiedad. Y cuando el mundo me susurre al oído que ya es tarde, ayúdame a escuchar tu voz y mantener siempre mi fe. Gracias, mi Señor, porque en medio de tu amor, tú no buscas juzgarme, sino que sufres por mi ausencia y celebras mi regreso. Entra en mi casa, oh Dios, quédate en mi vida y enséñame que tu tiempo es perfecto y que tu amor siempre llega para dar vida. Si crees que es importante conocer de Dios cada día, suscríbete al canal y comparte estas lecturas. Familia, gracias por acompañarme hoy en esta reflexión. Me voy con esta frase en el corazón y espero que ustedes también. No temas, basta con que tengas fe. Que la luz del Señor ilumine tu día y bendiga tu hogar. Hasta mañana.